este espacio de Parashá en Casa. Somos la familia Chocontá Hernández, yo soy Alejandra Hernández. Mi nombre es Sebastián Chocontá, estamos aquí muy emocionados, muy agradecidos con la invitación a este espacio. Vamos a estar hablando el día de hoy de la Parashá Vayeshev. Esta parashá significa y se asentó, corresponde a la novena porción del ciclo de lecturas de la Torá. Va desde Génesis 37:1 a Génesis 40:23. Listo. En esta parashá nosotros escogimos unos puntos bastante relevantes desde nuestra perspectiva, lo cual pues son los que están en este momento en pantalla. El primero, vamos a entrar con la preferencia de Jacob hacia Joseph sobre sus hermanos, que esto lo encontramos en Génesis 37:3. Bueno, dice, Israel amaba a Joseph más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Bueno, como podemos ver en esta parashá, inicia la historia de Joseph y vemos que, o podríamos tal vez interpretar de que la preferencia de Jacob hacia Joseph puede ser que fue debido a que era el primogénito de la esposa que él amaba, que él manifestaba que él amaba, que era Raquel. También vemos en la porción que nos dice que lo tuvo en su vejez, entonces que por eso era que lo amaba. Entonces, estas cualidades, junto con que también Joseph, a diferencia de sus hermanos, se comportaba o tenía una conducta de temor hacia Dios. Entonces, nosotros pensamos que con estas cualidades era el motivo por el cual Jacob tenía preferencia hacia él, tenía esa predilección y por ese motivo es que le da esa autoridad sobre sus hermanos. Entonces, en cierto modo, sí. Esto pues es lo que Jacob le dio a Joseph, pero podemos ver también que eso pudo sembrar en el corazón de Joseph algo de orgullo. Y de altivez. Por ejemplo, vemos en algunas partes que cuando Joseph habla de sus sueños, vemos una particularidad en cómo los dice. Por ejemplo, vemos en Génesis 37:6, dice, pues dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y me hacían reverencias. Entonces, podemos ver que la predilección de su padre, más los sueños que él estaba teniendo, que si bien eran ciertos y en efecto se cumplen. Exacto, en efecto tienen un cumplimiento, como podemos ver en este caso, en el primer sueño, vemos que se cumple literalmente en Génesis 42:12, donde Joseph dice, Joseph era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron en rostro en tierra. Ahí vemos que se cumple este sueño que tuvo Joseph, y el segundo sueño que Joseph tiene está en Génesis 37:9. Dice, después Joseph tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuvo otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Entonces podemos ver que este segundo sueño es una referencia directa a Apocalipsis 12 por similitud de expresiones, donde dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Entonces vemos que esta mujer es relacionada con Israel según Miqueas 4:10, donde dice, retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada y el Eterno te librará del poder de tus enemigos. Que vemos que esto es muy similar a lo que continúa diciendo Apocalipsis 12, es que la mujer huye al desierto, que da luz, que este hijo que nace va a ser el que regirá con vara de hierro. Entonces vemos que estos sueños, y vemos que lo que Joseph recibió de parte de Dios era cierto, iba a tener un cumplimiento en ese momento y a futuro, pero vemos que sus hermanos no lo reciben de buena manera, y puede ser, o eso puede estar atribuido tal vez a algún orgullo que pueda tener Joseph debido a la posición que su padre le dio. Y bueno, frente a todas estas situaciones, el tema de la túnica de colores, de manga larga, bueno, que él era el que informaba a su padre acerca de lo que hacían sus hermanos. Entonces todo esto pudo haber sembrado en Joseph algo de orgullo.
y podemos rescatar que muchas veces, aun cuando lo que el Eterno tiene para nosotros puede ser real, importa más como nosotros lo manifestamos, lo decimos, que incluso como tal ¿cómo decirlo? Sí, por ejemplo, el tema de que sus hermanos rechazaron por completo estos sueños, su padre por lo menos sí las meditaba, y esto nos enseña algo muy importante, y es que el orgullo y la forma de decir las cosas es incluso mucho más importante del mensaje que se está dando en ese momento. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en la primera de Corintios 13:2. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, perdón, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, aquí podemos ver que el tema del orgullo y la forma de decir las cosas es supremamente importante, más como bien lo dice el apóstol Pablo, podemos tener toda la Torá, toda la interpretación, tener unos conocimientos extraordinarios, tener dones, tener profecía y tener absolutamente todo, pero no tenemos amor, no tenemos compasión y tenemos tal vez algo de orgullo por nuestro conocimiento, eso puede arruinar todo. Entonces, como primera invitación, es examinarnos y trabajar en esto. Realmente eso es un trabajo que, como vamos a ver en la historia de Joseph, puede tomar 12 años, 13 años o incluso toda una vida. Entonces, para cerrar este punto, vemos que Jacob le da esta autoridad a Joseph debido a que Joseph actuaba con temor a Dios, y por eso yo, en una posición muy personal, entiendo a Jacob, a quien uno le dejaría como padre la responsabilidad de la confianza de dirigir, de ser la persona que está ahí al tanto de todo, pues a la persona que mejor se comporte. Como vemos, había un nivel muy diferente entre Joseph y sus hermanos, y eso huyó, que por eso se da esa responsabilidad. Pero también tenemos que, como padres, tener precaución en generar esas preferencias y guardar y cuidar el corazón de nuestros hijos, porque si nosotros no actuamos con justicia y no sembramos en ellos esa equidad, ese amor, podemos estar dañándolos. Entonces, esa invitación como padres, saber cómo estamos tratando a nuestros hijos y ser lo más justos. Sí, exacto. Tener equilibrio en tanto. Entonces, continuando, vemos que Joseph es vendido por sus hermanos. Esto lo encontramos en Génesis 37, del 26 al 28, donde tenemos: entonces Judá le propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a Joseph de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así fue como Joseph fue llevado a Egipto. Bueno, acá podemos ver cómo Dios tiene el control de todo, de lo bueno, inclusive de los momentos que nosotros podemos atravesar, que sean difíciles. Dios tiene el control de todo y está en su plan perfecto. En ocasiones nosotros tendemos a culpar a terceros de lo malo que nos ocurre. Satanás o X o Y persona son las culpables, pero a veces no tenemos esa madurez espiritual y esa madurez en la fe de decir, es que esto también es voluntad del Eterno, esto está en el plan de Dios en mi vida y así mismo debo aceptarlo, porque solemos aceptar todo lo bueno con las manos abiertas y en ocasiones ni siquiera agradecemos, porque en nuestro corazón probablemente decimos, es que me lo merezco, pero cuando sucede algo malo, algo que nos afecta, eso sí lo renegamos, lo cuestionamos y tenemos que tener las manos abiertas y entender que Dios da y Dios quita. Así como dice Job, en Job 1:21, que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, un aspecto importante de este punto es que debemos tener una perspectiva un poco más allá de la situación que estamos pasando. Como vemos en la historia de Job, es Dios. Y bueno, también eso es algo que me impactó a mí mucho a nivel personal.
y es que es Dios quien trae a colación a Job cuando está hablando con Satanás. O sea, de cierta manera Dios es el que le insinúa a Satanás acerca de Job. Y esto o sea, a mí me permite ver que Dios permite también las malas situaciones. No No es que se le salió de las manos. Exacto, tiene el control de todo. Entonces, y como también lo vamos a ver acá en el caso de Joseph, toda esta historia tan trágica que sucede, vemos que es para un perfeccionamiento, vemos que tiene un propósito, tal vez un propósito que no vamos a ver ahí de inmediato, pero tenemos que tener puesta nuestra confianza en que Dios es el que tiene el control de la situación, independientemente, y ser agradecidos, tener nuestra confianza independientemente de la situación. Como leemos en Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Yeshua, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, esa es la invitación, no cansarnos, no perder el ánimo y día a día perfeccionarnos en todas estas situaciones, como vamos a ver también muy importante en la vida de Joseph. Entonces vemos como punto siguiente es que Judá se aparta de sus hermanos en Génesis 38, 1 al 4. Entonces se lee, por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo, llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz a otro hijo, al que llamó Onan. Bueno, acá podemos ver como un paréntesis en la historia que ya se venía relatando de Joseph y sus hermanos, pero entendemos que la Torá es clara y nos quiere mostrar también un aspecto o la vida de la persona de quien vendría el Mesías, en este caso de Judá. No lo quiere dar a conocer qué es lo que sucede con él. Inicialmente, él desobedece, se une en yugo desigual con una cananea, debía ser con una mujer de su pueblo, pero no lo hace. Y esto trae unas consecuencias y un juicio con los hijos que tiene con ella, como lo vamos a ver más adelante. Podemos nosotros estábamos concluyendo con mi esposo que probablemente estos hijos ya venían con una influencia pagana de su madre, porque en la muerte de Er no dice qué fue lo que hizo que le ofendió o no le agradó a Dios, pero dice su conducta no le agradó. Entonces, eso nos lleva a analizar. Que es muy importante dónde crece y dónde se desarrolla una familia, con quién yo desarrollo una familia. Entonces podemos ver que acá, aunque Judá actuó de manera incorrecta al juntarse con yugo desigual y tener sus hijos a lo mejor creciendo en un ambiente pagano, pues van a estar permeados por todas estas culturas y por todos estos cultos. Entonces es importante nosotros como creyentes evaluar con quién nos casamos y dónde vamos a estar formando nuestros hijos. Así es. Entonces ahí continúa la historia con la parte de Judá y Tamar, ya que los dos hijos de Judá mueren y Judá queda de darle el tercero cuando ya cumple la edad, pero pues como vemos en la historia eso no es así. Entonces vemos en Génesis 38, 13 que dice: cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó en la entrada del pueblo de Naim, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad para casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con su rostro cubierto, la tomó por prostituta. Sí, entonces aquí podemos ver cómo por medio de la misericordia de Dios, a pesar de la desobediencia de Judá, o sea, se sabía que de los hijos, de sus primeros hijos, no podía ir la línea mesiánica. Entonces Dios tiene un plan perfecto y limpia y perfecciona ese camino. Y tiene misericordia con Judá, y eso lo vamos a ver en Mateo 1, que le va a permitir estar en esa genealogía de Yeshua al fin y al cabo. Entonces es algo muy, muy importante. Sí, no, y también es muy, muy interesante que de este encuentro que tiene Judá con Tamar,
en esas condiciones tan particulares de que ella se disfraza y ella toma sus identificaciones, que es su báculo y bueno, y toda esta parte de la historia, vemos que de todo esto nace un personaje particular que incluso, según lo explica el Rabino Shapira en su libro, del marrano kosher, el regreso del marrano kosher, habla de Pérez, o Fares. de Fares, perdón. Entonces, donde dice que esta persona abrió brecha, va a abrir brecha, y eso es una clara referencia al Mesías que viene a abrir brecha en este mundo. Entonces, parece una historia, un paréntesis, pero es de demasiada importancia porque vemos que de aquí sale la línea mesiánica y la genealogía de Jesús. Así es. Entonces, ahí retomamos la historia de Joseph en Egipto. Entonces, Joseph en Génesis 39, de 2 al 3, tenemos. Ahora bien, el Señor estaba con Joseph y las cosas le salían muy bien. Mientras Joseph vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo. Sí, aquí es importante ver que la característica que tenían los patriarcas continúa con Joseph. Abraham, exactamente en la misma circunstancia, donde iba, traía bendición, donde residía, bendecía no solo a Abraham en sí, sino a las personas que lo rodeaban. Isaac pasó exactamente lo mismo, Jacob con su suegro Labán, exactamente lo mismo. Y vemos que aquí continúa la historia con Joseph, que en donde estaba en situaciones complicadas, en un país extranjero, trae bendición. Y aquí vamos a ver que la presencia del Espíritu de Dios trae esta bendición a la persona y a las personas que rodean. Sí, acá resaltamos que en todo momento, si lo leemos, dice, y Hashem estaba con Joseph y todo le salía bien. Y lo dice todo el tiempo. Bueno, adicional a eso también queremos resaltar como la raíz de esta parasha, que es y se asentó, a una invitación a todo lo contrario, y es a movernos de esa zona de confort que a veces podemos estar. Vemos que Jacob se asienta y le sobreviene calamidad, le sobreviene dolor, entonces es una invitación del Eterno que nos está llamando a movernos. Amén, sí. Tanto eso aplica en lo espiritual, en la vida práctica y en el día a día. Los momentos de estrechura generalmente traen un fruto al final. Es para perfeccionarnos, como bien lo decíamos anteriormente, sí. O como vemos acá en la historia de Joseph, toda esa estrechura al final que trae una gran salvación. No solo a Joseph, no solo a Jacob y a sus hijos, sino a todo el mundo. Entonces es muy importante esta parte. En la siguiente parte tenemos la parte de la historia de Joseph y la historia de Potifar en Génesis 39, del 7 al 10. Entonces tenemos, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo, mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Entonces aquí vemos que en efecto Joseph se resiste a la esposa de Potifar y ante esa tentación él toma una decisión y es correr, huir. Y en efecto eso puede ser la mejor opción, realmente es la mejor opción y la más sabia y la más valiente, correr ante la tentación, porque a veces nos consideramos muy maduros en la fe y decimos, no, podemos con esta tentación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no, debemos huir. El Eterno nos invita a huir de Satanás, a huir del pecado y aceptar que somos débiles. Sí, es importante no flaquear en ese punto, porque vemos que justo por estas cualidades de Joseph, es que Joseph es conocido también como Joseph Hatzadik, que por la cualidad de huir de la tentación, de donde vemos esta conexión de como Joseph Hatzadik, vemos que el profeta Amos, en el capítulo 2, en versículo 6 dice, así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas. Vemos que
que hace una referencia a que es una persona justa, la persona que la vendieron por monedas. Y vemos que esto aplica tanto para Joseph, en este caso, que por 20 monedas lo vendieron sus hermanos, también aplica para Yeshua. Y entonces vemos que por prácticamente 3 cualidades. Una, que se resiste a la tentación de la esposa de Potifar, y eso no es una prueba fácil. Ver que la prueba carnal, la prueba más siendo él un hombre ya adulto en ese instante, la tentación es bastante fuerte en ese aspecto. Entonces, ver que él se mantiene firme, que es temeroso de Dios, aún así, en un ambiente secular como no era Egipto, o sea, él tuvo toda la libertad de hacerlo, porque tal vez en sus condiciones culturales lo permitían, y tal vez nosotros en nuestra cultura nos permiten muchas cosas, pero aún así él seguía siendo una persona temerosa de Dios, y eso marcó la diferencia. Y finalmente, pues que tenía humildad, estando él en una posición de poder. Entonces vemos que esas 3 cualidades podemos decir que son las características de un sadik, de que por eso es Joseph conocido como sadik, porque se mantuvo de esa manera. Otra cosa o aspecto importante que queremos resaltar es en el versículo que dice: en esta casa no hay nadie más importante que yo, mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa. Acá, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él no dice cómo podría pecar yo así contra mi jefe Potifar. No quiere decir que él no se hubiera afectado, pero es claro la lealtad y el temor de Joseph hacia el Eterno. O sea, él entendía que ese pecado iba directamente contra Dios. No, y podemos ver que en dónde tenía puestos los ojos Joseph. No los tenía puestos como muchos podríamos decir, bueno, pues se ganan los puntos ahí con la esposa del jefe, ¿no? Pero él no busca su beneficio propio, no busca esa forma, sino tiene los puestos en lo importante, que es Yeshua. Como podemos ver que el apóstol Pablo comparte esta misma exégesis en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 22, que dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que es el Señor los que lo recompensa con herencia. Ustedes sirven a Yeshua HaMashiach, y esa es la invitación. Tenemos que tener puestos los ojos en lo importante que es en Dios, tener nuestra confianza y actuar en concordancia con eso. Entonces ahí continúa la historia de Joseph cuando Joseph es enviado a la cárcel en Génesis 39, 16, donde dice: la mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces este le contó la misma historia. El esclavo hebreo que trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y se despojó de su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José a la cárcel, donde estaban los presos del rey. Acá también podemos ver cómo Dios continúa hilando ese plan perfecto en la vida de Joseph, que aun cuando es llevado a prisión y le permite tener las circunstancias de trabajar. Lo deja cerca del copero, del panadero, que son cercanos al faraón, le da esa gracia, no la abandona, le llena de gracia, de amor, para ganarse la confianza del jefe de la cárcel, que le va a dar autoridad. O sea, viene manejando lo mismo a pesar de la adversidad. Sí, y vemos que el plan de Dios continúa. Incluso puede que Joseph en ese instante no lo viera de esa manera, dijera: esto es injusto, esto no me lo merezco yo, vengo de que me vendan, ahora otra vez en la cárcel. Bueno, pues él pudo tener esa actitud, pero fijémonos que a largo plazo Dios sigue teniendo el control y lo pone en el lugar donde debe estar. Y es muy importante resaltar que Dios obra a nosotros, o nosotros podemos saber que tenemos que modificar algo, que tenemos algo que Dios va a trabajar, pero eso puede tomar mucho tiempo. Sí, no, digamos, muchas veces tenemos la percepción de que debemos, que algo que tengo que tratar, lo tengo que tratar rápido y eso se soluciona de manera rápida. Y Dios transforma ya. Exacto, pedimos una transformación inmediata y podemos ver que ese proceso puede tomar
años, toda una vida inclusive. Sí. Entonces es muy importante tener esa concepción, pero siempre trabajar en mejorar y en perfeccionarnos. Como conclusión de la historia de Joseph podemos ver esto, que todo este proceso, toda esa amargura y toda esa estrechura trajo una gran bendición, trajo perfeccionamiento. Y Joseph le permitió todo esto llegar a la posición donde llegó más adelante. Sí. Entonces continuamos con la interpretación de los sueños del copero y el panadero en Génesis 40, versículos 7 al 8, donde dice: y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, pregunta José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Aquí vemos que esa interpretación de los sueños y el cumplimiento de los mismos lo van a llevar más adelante a un alto cargo, a manejar una responsabilidad de acciones que van a traer salvación y oportunidad de reunirse tanto con su familia, pero también de salvar a un pueblo. Es necesario destacar que, como vemos en el texto, Joseph interpretó de manera correcta los sueños, pero no fue en ese tiempo, digamos, que el copero se acordó de él. Tuvieron que pasar 2 años para que el copero se acordara de él ante el faraón. Entonces yo me imagino que Joseph decía, tuvo que saber que había sido restituido, entonces pensaría, ya pronto saldré de la cárcel, pero no es así. Puede tomar un tiempo en que Dios cumple ese propósito. Sí, podemos ver que realmente todo es en los tiempos de Dios. Muchas veces podemos esforzarnos y hacer las 1000 cosas para que una situación en particular se dé, pero mis hermanos, realmente esto está todo sujeto a su voluntad. Y cuando Él lo permita, si algo no se presenta en el momento que nosotros en nuestra ignorancia pensamos que es el más adecuado, tengamos la plena confianza y la tranquilidad de que Dios está en control, y tenemos que tener esa paz principalmente. Podemos ver que un contraste totalmente entre Joseph al inicio de esta historia con 17 años a este momento, donde por ejemplo en este momento ya le da honor primeramente a Dios con ese don que Joseph tenía. Vemos aquí que dice, ¿no es acaso Dios quien da la interpretación? No dice que él no se vanagloria, él sabe de dónde proviene. Y vemos que da el honor correspondiente a Dios cuando está frente de Faraón en Génesis 41:16, que dice: no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable. Y aquí ya vemos una transformación increíble en la vida de José. 13 años tuvieron que pasar para abandonar ese orgullo y tener un corazón transformado. Y vemos que eso es el producto de un proceso de Dios en la vida de Joseph, en el corazón, y que podemos asimilarlo de eso a nuestra vida. Entonces, tener la confianza y la tranquilidad de que tenemos que Dios está en control, que Dios nos está formando para perfeccionarnos. Entonces, como una última parte en esta parashá, nos pareció algo bastante importante, y es las similitudes entre Joseph y Yeshua. Ya que esta parashá es sumamente mesiánica de inicio a fin, entonces tenemos un cuadro de similitudes y vamos a leerlas como rápidamente. Sí, entonces tenemos como 29, 30. Si ustedes tienen más, por favor, colóquenla en los comentarios y completamos este cuadrito, pero fueron las similitudes que nos parecieron bastante interesantes. Entonces vemos que ambos eran pastores de ovejas, ambos amaban a su padre, ambos eran enviados a corregir y a dirigir a sus hermanos, ambos profetizaron su gloria venidera, ambos fueron rechazados por sus hermanos, ambos soportaron castigos injustos, ambos fueron enviados a un hoyo, fueron vendidos por la idea de Judá a precio de esclavo. Joseph fue vendido por 20 monedas, Yeshua por 30, y ya la inflación hizo su efecto. Entonces vemos que también fue entregado ambos fueron entregados a los gentiles, ambos fueron a Egipto, ambos se hicieron siervos, ambos fueron tentados y no pecaron, fueron acusados falsamente, no se defendieron ni se resistieron, fueron apresados y puestos con criminales, ambos soportaron un duro castigo, se relacionaron con 2 delincuentes, o bueno, 2 prisioneros, uno vivió y el otro no. Ambos pidieron ser recordados, ambos reconocieron tener el Espíritu de Dios, ambos fueron exaltados después de ser humillados, ambos fueron honrados entre los gentiles, toda rodilla se dobló y se doblará,
ante él. Ambos tenían 30 años cuando empezó su ministerio. Era el único proveedor, fueron los únicos proveedores de pan para saciar el hambre. Él se dio a conocer, ambos se dieron a conocer a ellos, a sus hermanos. No, ellos no lo conocieron a él, fueron ellos los que lo hicieron. Ambos los perdonaron y no les condenó. Dios los envió para preservar la vida. Ambos adquirieron la tierra para su señor, en este caso Joseph, la tierra de Egipto y un poco más allá, y Yeshua pues todo lo de su padre. Sus hermanos fueron enviados fuera de su tierra, como vemos en la historia de Joseph y como vemos en la dispersión en el pueblo de Israel. Ambos reconocieron a sus hermanos, pero ellos a él no. José se presenta 2 veces, ambos se van a manifestar 2 veces, y se manifestó Joseph en la segunda vez que se presentó. Así esperamos nosotros y esa es nuestra fe. Y sus hermanos se arrepienten de su rechazo con lágrimas y sorpresa, como vemos en la historia de Joseph y como vemos en la profecía de Zacarías, y ambos están preparando morada para sus hermanos. Entonces, como vemos, es increíble el paralelismo entre ambos personajes. Y bueno, con esto concluimos este momento de Parasha en Casa. Estamos un poco corriendo porque fueron muchos temas que quisimos traer a colación. Espero que sea bendición. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, ¿no? El Eterno les bendiga y buena semana. Chao a todos.